Eh, Buenas tardes, gusto de saludar a todos los que se están conectando. Hemos querido hacer un webinar, una pequeña conversación sobre la proposición de nuevo decreto supremo que regula el- la conexión y la operación de los pequeños medios de generación distribuida y pequeños medios de generación en general. Eh, y quisimos hacerlo junto con Felipe Frulin, con Sebastián Abogavir y la gente de Guerrero Olivo. Quisimos una vez más hacerlo junto a Patricia Darés, tal como hicimos algunos seminarios el año pasado. En esa época las reuniones eran obviamente presenciales. Esta es la primera reunión que hacemos de este tipo. En esta alianza que tenemos o amistad con Patricia Darés. Solo un par de reglas del seminario o del webinar para luego partir. Así que bueno, primero buenas tardes a todos. En segundo lugar, la idea es que sea algo bastante ágil y conversado, más que de mucha charla. Pensamos hacer tres presentaciones de 10 minutos cada uno, partiendo por Patricia, después voy a hablar yo y después Felipe. eh, de manera tal de estar a más tardar 1:15 terminando las presentaciones y dejar un espacio para las preguntas, unos 15 minutos. Si hay pocas preguntas, terminando a la 1:30, y si hay muchas preguntas, a lo más, alargarnos hasta las 13:45. Pero es bueno que tengamos esa hora de término, porque así cada uno se puede ir a almorzar tranquilo, y esa es la idea. Las preguntas, eh, hay dos canales, uno que es el chat para que ustedes comenten lo que quieran comentar y eso lo van a ver todos. Pero las preguntas a nosotros solicitamos que sean por el Q&A. Idealmente que se individualicen también, porque a veces la individualización del chat no es exactamente la persona. Eh, y en una de esas también que pongan sus correos electrónicos de manera tal de, si alguna pregunta no la alcanzamos a responder, la podemos responder después. Bueno, dicho eso, simplemente darle la palabra a Patricia. Patricia, bueno, es española, aunque ya lleva 9, 10 años acá en Chile. Y digo en Chile, no en Santiago. Entiendo que estás en Curarrehue en este momento disfrutando de esos preciosos paisajes, debe estar todo nevado por allá. Eh, Ella fue la personaje Acera del año pasado. Patricia y yo somos directores de Acera y por eso hemos estado trabajando juntos, pero ella fue elegida la personaje Acera el 2019, así que es un honor tenerla con nosotros. Ella va a partir este webinar. Dale, Patricia. Hola a todos, bienvenidos y nada, un placer que hayáis decidido pasar vuestra hora del almuerzo con nosotros. Espero que tengáis todo listo por si entra hambre, porque son las 12:30. Así que vamos allá. A ver, un momento. Me dicen si pueden ver la pantalla. Sí, Ya, perfecto. voy a Está hablar, perfecto. entonces voy a hablar de el mercado PMGD en Chile. La idea de esto es, todos sabemos que acaba de entrar en Contraloría por segunda vez el Decreto Supremo 88. Quiero hacer una puesta en contexto de dónde, bueno, de qué son los PMGDs para ponernos a todos al día. Voy a hacer una presentación relativamente cortita y la idea es poner bastante bien el contexto, hablar de un par de temas técnicos que a lo mejor se han pasado y luego la parte regulatoria en sí. Creo que le voy a dejar más tiempo a Clemente y a Felipe para que entren ellos en el detalle. En la sección de preguntas y respuestas podemos hacer una mezcla, parte regulatoria, parte técnica y temas más prácticos. Entonces, decirles un poco quiénes somos, por si alguno nos conoce. Somos 350, somos una empresa de consultoría boutique. La idea de esto es poner consultores senior con 8 a 16 años de experiencia, que tengan experiencia en el mercado chileno y que tengan un perfil internacional para que los proyectos los mire alguien que haya visto muchos proyectos en diferentes mercados también. Servicios que hacemos en general somos asesores técnicos para plantas eólicas, solares y últimamente también nos han estado llegando bastantes plantas hidro.
y la idea es convertirnos en parte del equipo del cliente. Entonces, somos consultores boutique, que hacemos temas de ruido, somos flexibles, hacemos las herramientas y todo eso. No voy a pasar mucho tiempo, pero si alguien luego me pide la presentación, quería que estuviera ahí como referencia. En contenido, a ver, un momentito. Voy a compartir de nuevo la pantalla porque he tenido un pequeño problema técnico. Esto lo reduzco. ¿Se veía bien? ¿No? Sí, pero yo no veía lo que quería, lo que quería ver. Pero ahora sí, ahora sí. Ya, yo creo que ahora sí voy a ver yo lo que quería ver y ustedes deberían ver lo que quieren ver. Ya, súper. Entonces, me da el slide que corresponde. Ya, el contenido de lo que voy a hablar hoy va a ser una introducción un poco sobre la historia del reglamento. Voy a hablarles de la situación actual que tienen los PMGs en Chile, el tamaño del mercado. También esto es un poco más, creo que conceptual, o no sé si llamarlo conceptual o más bien una visión un poquito más holística. Es decir, ahora mismo tenemos un sistema marginalista y se nos olvida a veces que la generación distribuida, o si queremos tener una matriz 100% renovable, no solamente nos podemos centrar en tener un sistema marginalista, porque al final con 100% renovable vamos a tener que mirar otras cosas y pensar en otros conceptos. Luego quiero hablarles un poquito del cálculo de precio estabilizado, más allá de si esos proyectos PMGD que a lo mejor la gente que está en el seminario tiene, si van a hacerse cargo del precio del artículo transitorio o no, y acogerse a ese plazo de meses donde no hay cambios. Pero más allá de eso, hay cambios también en los precios estabilizados que creo que es útil mirar como tendencia de mercado, y luego un par de tendencias generales. Entonces, como introducción básica, para partir de cero y que todos nos pongamos en la misma, los PMGD son pequeños medios de generación distribuida. Y la D la pongo entre paréntesis, más que nada porque hay pequeños medios de generación que se conectan en transmisión y otros que se conectan en la red de distribución. Y tienen características que son un poquito distintas. Un PMGD va a ir de los 300 kW AC a los 9 MW AC. AC siendo el lado del inversor y peak siendo el lado del panel. Si son menos de 300 kW, estamos hablando ya de net billing, y si son más de 9 MWh, lo que estamos viendo es que ya no es un PMGD, ya no se podría acoger a estas regulaciones especiales o a estas características dentro del mercado chileno que tienen los PMGDs. Adicionalmente, creo que es útil también mencionar que hasta 3 MW peak los proyectos no necesitan una evaluación ambiental tan en detalle, solo necesitan una carta de pertinencia donde se declaran los impactos que va a tener ese proyecto, y si son de 3 a 9 van a necesitar una DIA, pero no van a necesitar una EIA, un impacto de evaluación ambiental, que sería obviamente mucho más costoso en temas de tiempo y precio. Tienen autodespacho. Para los que no somos de Chile, esto a lo mejor no significa mucho, así que lo voy a explicar. Es la libertad de inyectar sus excedentes de potencia y energía en el momento que les sea conveniente, es decir, que no tienen que ser despachados por el coordinador del sistema. ¿Qué más puedo contarles? Que pueden tener acceso al precio estabilizado o costo marginal, es decir, el costo marginal permite a estos proyectos desde el 2004 tener, o sea, se pueden acoger al costo marginal, pero además se pueden acoger al precio estabilizado. Es decir, cuando yo empiezo a generar y cada 4 años yo tengo la elección de definir en qué régimen me van a pagar las inyecciones que yo haga de energía. Una vez elijo, tengo que quedar en ese régimen durante 4 años. Tienen otras ventajas, por ejemplo, que están exentos de peaje de transmisión. Y aquí solamente decir que, ojo, esto es un tema que ahora mismo es así, pero que a lo mejor o a lo peor, a futuro podría ser que algunos proyectos que tengan flujo reverso o que reviertan el flujo en la línea no sea así. Otro tema sobre el precio estabilizado, solamente decir que corresponde al precio de nudo, al precio de cada barra que va a calcular la CNE cada 6 meses. Entonces, aunque yo me acoja al precio estabilizado, tengo que tener claro que yo me voy a quedar en ese régimen durante 4 años, pero cada 6 meses me lo van a cambiar. Historia del reglamento, para ponernos en contexto. Ya.
Tenemos la ley del 19.940, que es una ley del año 2004 que tuvo el objetivo de fomentar el desarrollo de los MGNC, o los que se denominaban antes los medios de generación no convencionales. Todavía hay gente que usa ese término. Esto regula y eliminaba algunas barreras para el desarrollo de estos proyectos, porque antes no existía una regulación, digamos, ninguna política de fomento para estos medios de generación. Entonces fue el comienzo de una serie de iniciativas que fueron impulsoras de alguna forma de las energías renovables no convencionales. Y en el artículo 91, que luego se convirtió en el artículo 149, se asegura el derecho a la venta de energía y potencia en el mercado spot, a cualquier generador, independiente de su tamaño. Se da la certeza jurídica de acceso a las redes para los medios, en redes de distribución a los pequeños medios de generación. Se establecen condiciones no discriminatorias para los proyectos que participaban en este mercado y se les permite una opción a un tratamiento comercial estable. Y esto es súper importante. Ahí viene el precio estabilizado. Y el precio estabilizado es un concepto que se creó en esta ley en el 2004. Y se les exime del pago de peajes, como habíamos dicho. Entonces, esta ley en sí no especifica la forma en que debe calcularse el precio estabilizado. La forma para calcular el precio estabilizado viene en el Decreto Supremo 244, que es del año 2005 y es del Ministerio de Economía. Y es un reglamento para medios de generación no convencionales y pequeños medios de generación. Regula los regímenes de interconexión, de operación y de peajes de los PMGs y de los PMGDs. Y el propietario u operador de uno de estos proyectos, PMG o PMGD, tiene la opción de elegir entre vender energía al sistema de costo marginal o al precio estabilizado, como habíamos dicho antes. Esta elección se le debe comunicar al coordinador al menos 6 meses de que este proyecto entre en operación, y la opción elegida va a implicar que nos quedemos en este régimen durante 4 años. El periodo de 6 meses antes de la entrada de la operación también es relevante, porque ha habido un cambio, por ejemplo, en el decreto ahora 88 con respecto a este plazo desde el que se debe informar. El cambio de régimen o su renovación siempre tiene que ser comunicado al CEN al menos 12 meses antes de que acabe el periodo de 4 años. Y así ha quedado determinado desde el 2005 hasta el día de hoy. Entonces, después del 2005 entra el Decreto Supremo 101, que llega en el 2015 y determina que el precio estabilizado es el precio de nudo a corto plazo. Entonces, al final lo que nos está diciendo es cómo hacer el cálculo. Y esto permite, minimizar los efectos de la variabilidad del coste operacional del sistema, y la referencia que va a tomar es el ajuste a la banda, que toma en cuenta el precio medio de mercado que los clientes libres y los contratos regulados que hay en el sistema. Una vez tenemos eso, entra el Decreto Supremo 88, que es el que se supone que ha entrado ahora a Contraloría y se supone que debería salir en 1 o 2 meses más, porque llevamos bastante historia ya con este Decreto 88 y para eso hemos hecho este seminario. Tiene algunos cambios importantes, algunos buenos. La idea era, de alguna forma, utilizar este decreto también para reducir la especulación con respecto a los proyectos PMGD, aumentar la transparencia, agilizar los procesos de conexión, y luego tenía otros puntos que llevan a más controversia, como por ejemplo los cambios al precio estabilizado. Entonces, aquí tengo un par de comentarios sobre puntos que tenemos que prestar atención. Entonces, menos especulación en terrenos. O sea, ahora mismo te piden que tengas control del terreno, que antes no se pedía nada, y eso llevó a que hubiera un montón de proyectos que, si bien tenían una ICC, no habían empezado el proceso de desarrollo del proyecto. También habla del fraccionamiento, nos habla en el capítulo 3 de la valorización de inyecciones para los PMGDs, y luego además un punto súper importante que vamos a tratar en detalle es sobre el periodo transitorio, donde nos dan 165 meses desde la publicación del decreto para cumplir unas condiciones, y o quedarnos en el cálculo que teníamos en el Decreto Supremo 244 o hacer el nuevo cálculo del Decreto Supremo 88, cuyo punto principal es que en vez de tener un precio estabilizado vamos a tener 6 bandas de precio dependiendo de la hora del día. Entonces, el artículo transitorio, que es un punto que vamos a hablar bien en detalle, pero solamente quiero dar una pincelada. Tenemos proyectos en operación
¿Qué situación tenemos? Tenemos una serie de proyectos en operación que están bajo el régimen que teníamos en el Decreto Supremo 244 con un cálculo de precio estabilizado. Esos proyectos que ya están en operación van a tener 165 meses para que si quieren mantenerse en ese régimen, se mantengan. Ahora, los proyectos que están no en operación todavía, sino que están en desarrollo o declarando la construcción, tienen una serie de requisitos que van a tener que cumplir para poder acceder a este artículo transitorio durante los 165 meses. Entonces, deben tener una ICC y la pueden conseguir hasta el 7º mes desde la publicación del decreto. Tienen que estar declarados en construcción antes del mes 18. Y si son PMGDs, además, otra opción que tienen para cumplir, acogerse al artículo transitorio es que tengan una DIA o carta de pertinencia que hayan ingresado hasta el 7º mes desde la publicación o que estén declarados en construcción hasta el mes 18. Entonces, quiero hacer como un paréntesis para ver cuál es la situación actual de la capacidad instalada de PMGDs en Chile, porque estas políticas han sido, de alguna forma, han sido muy exitosas. O sea, tenemos una situación donde ahora mismo tenemos 293 megas de PMGs, que a lo mejor 293 megas en contexto no son mucho, pero PMGDs tenemos 1,2 gigas. Entonces, actualmente son el 25% de la capacidad solar instalada. Y eso salió la semana pasada, creo, la anterior, y cuando digo solar, ahora mismo estoy utilizando mal el término, es solar fotovoltaica, pero además creo que es importante, que a lo mejor algo que se perdió en la noticia, a nivel Chile, en energías renovables no convencionales tenemos 6,5 gigas, por lo que los PMGD son un porcentaje bastante importante de esa, digamos, instalación total. No estoy hablando solo de PMGDs solares, te estoy hablando también de PMGDs de hidráulica, incluso tenemos algún eólico. Estos datos son de energía abierta. La situación por región también cambia mucho. Entonces, las he puesto por tecnología. La solar es la amarillita, la hidro la he puesto en azul y la eólica la he puesto en morado. Entonces, por ejemplo, PMGs tenemos bastante en el norte de Chile y creo que este tema es importante porque parte de las críticas que se escucharon para cambiar el Decreto Supremo 244 tenían que ver más con la situación de los PMGs que de las PMGDs en sí. Si vemos la situación de los PMGDs, no los PMGs, cambia un poquito. Y podemos ver que aquí están más distribuidos de forma equivalente y de hecho están muy cerquita también de muchas de los centros de consumo y de las grandes ciudades. Hay un número importante cerca de Santiago, en la zona de Valparaíso, Coquimbo y cerca de los centros de consumo. Lo cual tiene todo el sentido porque están conectados en las redes de distribución y no en transmisión. He hecho aquí, he robado un slide de Esfera y aquí abajo lo pone Fuente Esfera Energy, así que no la he robado sin darles digamos, el crédito que merecen. Sí que quiero destacar acá que tenemos acá bajo evaluación ahora mismo un número importante de proyectos. Según Esfera tenemos 857 megas bajo evaluación y 786 con la RCA aprobada. Nosotros también hemos presentado algún estudio similar para otros clientes, indicar que nosotros vemos un potencial bastante mayor en los proyectos que están bajo evaluación y con la RCA aprobada. Y que creo que esto es parte de una discusión más amplia sobre si requerimos aumentar el estándar de información que tenemos disponible, especialmente a nivel distribuidora, porque todavía nos falta tener un poquito más de claridad. A nivel CNE, todo claro, pero cuando entramos, por ejemplo, en proyectos con la RCA aprobada, también podemos meternos, por ejemplo, en qué cartas de pertinencia han tenido una respuesta, en bajarnos el catastro que tengan las distribuidoras, según la distribuidora que te toque, algunas tienen muy buena información y otras tienen no tan buena información, etcétera. Entonces, un punto ahí a comentar, que aquí probablemente tengamos un poco de incertidumbre o más de la que pensamos. Algunos generadores van a sentir que, o parte de la discusión es que algunos generadores sentían que estaban subvencionando los PMGD solares y por eso entró también esta discusión con respecto al Decreto Supremo 88.
Pero creo que también tenemos que valorizar otros puntos. Como estaba diciendo antes, tenemos la paradoja de la energía renovable. Cuando tenemos un sistema eléctrico marginalista, ¿cómo vamos a llegar a un 100% de energía renovable? Seguramente tenemos que buscar otro modelo de remuneraciones y de cuantificar los beneficios que ciertas fuentes de generación de energía nos traen al sistema. Entonces, sabemos que están cerca de la demanda, sabemos que disminuyen las pérdidas de transmisión, porque están en distribución principalmente, aumentan la inversión en la red de distribución, hacen una mejora en lo que es la calidad del servicio, hacen una reducción del costo marginal y de nuevo vuelvo al tema de la paradoja de la energía renovable en sistemas eléctricos marginalistas. Y hacen que entre al sistema más renovables sin necesidad de que tenga que llegar la infraestructura de transmisión. Finalmente por eso, porque lo que estamos haciendo con generación distribuida es intentar ponerlos cerca de los centros de consumo. Y por supuesto, la obvia que eso significa menos carbón y menos CO2. Ahora quiero entrar a un punto un poquito denso y les pido un poquito de paciencia o por lo menos que bajen el nivel de ansiedad con respecto a esto, porque esto es un tema súper denso, pero voy a intentar destilar un poco qué es lo que quiero que saquen del tema sin que necesariamente tengan que convertirse en expertos en esta cuestión. He pedido ayuda para el siguiente slide de Antuco, en especial de Celina Semat, que es, creo que es una gran profesional. Y yo por lo menos encuentro que todo lo que comparte es súper útil. Entonces, si quieren más detalle, nosotros no nos dedicamos a hacer cálculos de precio estabilizado o proyecciones de mercado, eso lo hace mejor Antuco probablemente, entonces ahí tienen su dato de contacto, pero sí decirles, por ejemplo, que el precio estabilizado cambia cada 6 meses, entonces lo fija el Ministerio de Energía tras el informe de la CNE. Sale 3 meses de los decretos que fijan el precio de nudo a corto plazo. Y estos decretos y el informe técnico preliminar del precio de nudo a corto plazo acepta comentarios. Entonces sale este informe técnico preliminar y creo que hay 10 días donde podemos mandar comentarios. Un mes después sale el informe técnico definitivo y este informe técnico definitivo no acepta comentarios. ¿Por qué les estoy contando esto? Porque estos son inputs que se utilizan para el precio estabilizado. Entonces, a lo mejor no estamos prestando atención a estas cuestiones, pero si no prestamos atención a esto, no sabemos cómo nos va a cambiar el precio estabilizado a futuro, independientemente de que nos podamos acoger al artículo transitorio. Entonces, ahora mismo creo, de hecho, que Acera a la 1 tenía una reunión con respecto al informe técnico preliminar, por si acaso. O sea, esto está pasando según estamos hablando, es en vivo. Entonces, ¿cómo se calcula el precio estabilizado o el precio de nudo a corto plazo? Pues tiene 2 partes. La primera, el AMP o el Average Market Price, o el precio medio de mercado en chileno o en español. La parte 1 es determinar la proyección del precio spot, los costos del sistema, y la parte 2 es determinar el precio medio de mercado para reflejar la realidad de mercado. Entonces, la parte 1 se la he puesto en azul, con este cuadradito azul, y llega hasta aquí. Y la parte 2 se la ha puesto en verde y tiene estas otras partes. Y de estas 2 partes, parte 1 y parte 2, conseguimos nuestro precio de nudo a corto plazo. Entonces, los precios spot, vamos a empezar. La parte 1, los precios spot son calculados y deben estar cerca del precio medio de mercado. Si no lo están, hay que ajustarlo. Entonces, punto 1. El precio spot a futuro son los primeros 48 meses, nos lo da la proyección de la CNE y después si queremos hacer más proyecciones a largo plazo, pues tenemos empresas que hacen estas proyecciones. Punto número 2, tenemos el precio básico de la energía. Estamos aquí, primero spot, segundo precio básico de la energía, PBE, que es una proyección de valor presente del precio spot proyectado en cada uno de los nudos y que está ponderado por la demanda proyectada. ¿Y por qué les cuento esto? Porque la demanda proyectada sale en el informe técnico preliminar. Entonces, si esta demanda proyectada es más baja de lo que va a ser a futuro, podría ser que este precio nos quede más bajo de lo que va a ser. Entonces, y luego tenemos la segunda parte,
que es la capacidad instalada o el precio básico de la potencia. Ahora, ¿por qué les estoy contando este tema? Porque la forma de calcular el precio estabilizado no es la misma según la tecnología que tengamos. Entonces, si recibimos pagos por potencia que son más altos, por ejemplo, si tenemos una hidro, vamos a recibir un pago por potencia y nos va a afectar menos si baja el precio básico de la energía. Si no tenemos, vamos a ser muy dependientes del precio básico de la energía, y ese es el punto para muchos de los proyectos solares. Entonces, a ver. Del paso 1 sale el precio medio básico y es la suma del precio básico de la energía y la contribución monómica del precio básico de potencia. Entonces, la parte 1 es determinar el precio spot, que son los costos del sistema. Si vamos a la parte 2, que es lo que está en verde, es determinar el precio medio de mercado para ver si esto refleja la realidad de mercado. Tenemos el average market price o precio medio de mercado, que es un precio medio de todos los contratos que tenemos en un periodo de 4 meses. El punto 2 es el precio medio teórico, el PMT, la media teórica, que debería ser lo mismo o muy cercano al AMP o el PMP. Pero los contratos se están calculando de una forma más teórica. Entonces, lo que tenemos para ajustar esto, es la banda de precios de mercado, el BMP, que determina el nivel de tolerancia de diferencia que puede existir entre el precio medio teórico y el precio medio de mercado. A ver, yo les cuento todo esto y me dirán, sí, esto es un lío. Y lo es, ¿vale? Sí lo es. Pero lo que quiero decir es, de todo este rollo tan complicado y largo que les he compartido, los puntos importantes es que el precio estabilizado depende del precio básico de la energía, que lo calcula la CNE, y con una fórmula que depende, entre otras cosas, de las proyecciones de la demanda que sale en el informe técnico preliminar y en el informe técnico definitivo. Entonces, las energías renovables no convencionales, como la solar fotovoltaica y como la eólica, no van a recibir pagos muy altos por potencia, por lo que el precio básico de la energía es súper importante para determinar el precio estabilizado que van a recibir. Entonces, más allá de esta diapositiva tan compleja y de los diferentes términos y todo eso, sí que quiero traer digamos, a la conciencia colectiva que si la CNE asume supuestos muy conservadores, probablemente el precio estabilizado también va a ser menor. ¿Vale? Entonces, ¿qué tendencias de mercado podemos ver? Yo, por lo menos, esto ya es opinión personal, yo veo mucho optimismo sobre el nivel de inversión de PMGDs que hay. Y veo un montón de noticias de, mira, hay muchos PMGDs, va súper bien la inversión, y lo entiendo. También es bueno dar un concepto optimista del tema de mercado. Pero aquí hay un punto importante, y la pregunta es si esto va a ser sostenible pasado el periodo que nos permite el artículo transitorio. Entonces, yo trabajo en una consultora, yo no desarrollo proyectos y por tanto puedo ser más neutra que un desarrollador con respecto a la opinión que tengo, porque no estoy invirtiendo en un proyecto que dependa de que haya una opinión de mercado, pero sí que creo que hay hasta cierto punto una burbuja, porque todos los proyectos y potenciales proyectos van a querer tener acceso al transitorio, y para eso se están dando toda la prisa que pueden para desarrollarlos y poder acogerse a este artículo. Pasado el periodo en que los proyectos van a poder optar al artículo transitorio, que probablemente va a ser entre 7 y 18 meses, yo creo que sí que podemos intuir al menos que el desarrollo va a bajar en PMGD, sobre todo para los proyectos solares. Entonces, las buenas noticias de todo esto es que el periodo transitorio son 165 meses desde la publicación y que eso debería ser suficiente para la mayoría de los proyectos en desarrollo. Y eso es fantástico, porque significa que no están cambiando las reglas del juego en medio. Ahora, sí decir que el informe técnico definitivo que nos está influyendo en el precio estabilizado, en el último año en Polpaico se ha reducido el precio básico de la energía en un 39%, y que esto es independiente de la tecnología, va a afectar a todos, pero el punto es que que lo que vamos a ver es que este precio estabilizado de todas maneras va a bajar, y que probablemente para los proyectos que no puedan acogerse al artículo transitorio, tal vez es una puerta para reinventarse. A lo mejor es una puerta para empezar a ver temas de almacenamiento, para poder inyectar energía en otras horas que no sean del día, o hacer un pago por potencia, y acceder a un pago por potencia a tener un precio estabilizado más alto.
Y el otro punto que quería comentar, que lo he dicho un poquito antes, es que aún nos falta un poquito de transparencia en los datos, así que tenemos que trabajar sobre todo a nivel distribuidora, que ojalá que en los siguientes años veamos que esto va mejorando. Las fuentes de datos como la CNE, energía abierta, energía en línea y el SEA está bastante bien, pero aún nos falta en algunas categorías. Gracias por su atención. Espero que les haya resultado útil y quedo a su disposición para preguntas. Por mi parte, nada más le voy a dar la entrada, creo que es, no sé, creo que es a Clemente ahora. Gracias, Pati. Se ve bien, ¿no? ¿Se ve estoy compartiendo pantalla? Sí. Sí. Perfecto. Se ve. Muy bien. Yo voy a tratar 4 temas de una carrera que nos parece que son importantes. Es posible que haya algún traslape entre los temas que hemos ido tratando, pero seguramente ese traslape va a ser en los temas que son más relevantes. Los 4 temas que voy a tratar son, bueno, la reforma del 244, el concepto de fraccionamiento de proyectos, que es un tema nuevo que se incorpora y es relevante, el periodo transitorio y un tema que a lo mejor no tiene mucho que ver con la modificación del reglamento, pero sí con los tiempos que estamos viviendo, que es el tema fuerza mayor por coronavirus. Bueno, pues primero, ¿por qué se produce esta modificación del 244 en el mundo de los PMGD y de los PMG? Las empresas de generación tienen la posibilidad de suministrar energía, ya sea, ¿no es cierto?, contratada con PPA a clientes libres o por medio de subasta, o en el mercado spot. En el caso de los PMGD y de los PMG existe una alternativa adicional que es vender al precio estabilizado. Y Pati también hacía alusión a las ventajas o a los beneficios de los medios de generación de pequeña escala, que es el término genérico, que es, bueno, en primer lugar, la facilidad para instalarse, sobre todo en proyectos fotovoltaicos. Obviamente, es importante decir que todo el desarrollo de los PMGD inicial está muy asociado a la energía hidroeléctrica, y en el último tiempo ha tomado mucha más fuerza a nivel de fotovoltaico. El tema del autodespacho obviamente es una ventaja. El acceso a un régimen de precio estable. Nosotros como abogados lo que siempre vemos es que del precio estabilizado, incluso más que el precio, es lo estabilizado el concepto más valorado por los desarrolladores. Porque eso es lo que le permite acceder al financiamiento desde que los primeros bancos, el BIS, el Security, el Itaú, empezaron a financiar proyectos con precio estabilizado. Fue en ese momento en que todo este mundo de pequeñas centrales empezó a cobrar fuerza. Entonces, insisto, el concepto de estabilizado, que es lo que le da la garantía, la estabilidad y la seguridad a los bancos para financiar los proyectos, es el elemento fundamental. El desarrollo, no hay una norma tecnológica asociada a estos pequeños medios, pero la gracia es que en el último tiempo ha sido fundamentalmente energía renovable. Y eso también tiene que ver con el último punto. Yo diría que es un pequeño fracaso del sistema de evaluación de impacto ambiental, el que esta gran cantidad de proyectos finalmente, muchos de ellos, un gran porcentaje se haga bajo 3 megas para evitar el sistema de evaluación de impacto ambiental. Me refiero a que el ideal es que todos los proyectos se sometieran al sistema de evaluación de impacto ambiental, pero dado que se ha transformado en un instrumento relativamente burocrático y complejo, muchos desarrolladores prefieren a veces sacrificar un poco de eficiencia en su proyecto, pero evitar la burocracia y las dilaciones que a veces tiene el sistema, y por eso es que hay tantos proyectos bajo 3 megas. Pero dado que los PMGD pueden ser de cualquier tecnología, obviamente, si es que no fueran proyectos de energías renovables, tendríamos un problema ambiental grande. Afortunadamente son proyectos, en su gran mayoría, sobre todo en el último tiempo, como decíamos, solares fotovoltaicos, sin impactos ambientales o muy mínimos, y por lo tanto, como gran cantidad de proyectos que se están desarrollando sin someterse al sistema, no es un problema. Las consultas de pertinencia, en estricto rigor, no es someterse al sistema, es simplemente una consulta a tener una seguridad jurídica de que el proyecto no tiene que someterse al sistema, pero en estricto rigor no es una forma de someterse al sistema. Pero ¿cuál fue la discusión que se produjo? Porque digamos que a lo mejor el proceso no se llevó de la manera más feliz,
Dicho de alguna manera cuáles fueron los argumentos que planteó de todas maneras el Ministerio, la necesidad de derribar barreras de entrada. Me parece que ese argumento no es tan claro porque de hecho estaban entrando muchos proyectos, pero sí había bastante especulación y, por ejemplo, el procedimiento estaba generando una serie de burbujas, este es un buen término que acaba de señalar Patricia, empresas desarrolladoras que presentaban F1 a lo largo de todo el país, ¿no es cierto? Entonces la idea, y sí es razonable, modificar el 244 y la norma técnica para tener un sistema más organizado y con mayor estabilidad como sistema. El Ministerio también señaló como objetivos incentivar un desarrollo eficiente de estos medios, mejorar los procesos de conexión, efectivamente ahí había mucho por mejorar. Constata el Ministerio que es importante mantener el precio estabilizado porque si no es muy difícil acceder al mercado de contratos para estos proyectos a nivel de escala de distribución, ¿no es cierto? Y hay un tema importante que es que las señales de precios sean adecuadas, y ese es un tema que voy a detallar un poquitito más. Y por último, también el Ministerio valora la certeza jurídica y por eso es que vamos a hablar del periodo transitorio, porque hay gente que ha hecho inversiones, ¿no es cierto?, relevantes y entonces es necesario dar certeza jurídica a todos esos proyectos en el tiempo. Esos son como los argumentos que planteó el Ministerio. Hubo algunos informes críticos, hay uno de la Universidad de Chile, solicitado por Acera, que hace una estimación de beneficios que son, hace un análisis para el 2019 en un escenario base sin PMGDs y sin PMGs, y un escenario con, y considera que los beneficios de los PMGDs son altos en reducir costos de variables de operación, pérdidas de transmisión y obviamente promover energías renovables y hay otros beneficios no estimados como por ejemplo la reducción de emisiones locales. Ahora, como ustedes saben, esto sí tiene un costo, los costos son muy variables, yo no me quiero hacer cargo de los costos, algunos planteaban costos cercanos a los 100 millones de dólares, que básicamente es un subsidio cruzado que estaban haciendo aquellas empresas que no tenían PMGD, ¿no es cierto?, en beneficio de los que sí. Aún así, si uno compara el precio estabilizado en el tiempo con del precio estabilizado con los costos marginales, vemos que la discusión de si es que habría un subsidio cruzado se produce más bien en los últimos años y no en el pasado. Es decir, durante mucho tiempo el mercado spot fue a valores bastante más altos que los precios estabilizados que se estaban entregando a los PMGD. Pero sí hay un tema que yo rescato y aquí es sin tomar partido, obviamente. Hay un punto que planteó el Ministerio de Energía que es relevante, que es el precio estabilizado era un mismo valor por 6 meses las 24 horas del día. Pero el costo marginal no es estable, no es el mismo durante las 24 horas del día, se produce una baja durante el periodo de mayor radiación solar, y esa baja, que de alguna manera es un desacople entre el costo marginal y el precio estabilizado, tiende a crecer en la medida que ingresan más proyectos fotovoltaicos. Y ese es un cuadro que me parece interesante que proporcionó durante la discusión en la Comisión Nacional de Energía, de cómo esa baja empieza a aumentar con el tiempo. En resumen, me parece que era necesaria una reforma del 244, tal vez no por los costos que experimentaba el sistema el año 2019, que hemos visto son bajos, uno podrá discutir los números, pero en la enorme industria de energía, en la enorme industria de generación eléctrica, los montos son 100 millones de dólares más o menos, no mueven mucho la aguja, para serles franco, pero sí me parece a mí que estuvo acertado el Ministerio ir cambiando señales y sincerando los costos marginales, por lo menos con una mirada más de mediano y largo plazo. Eso es lo que justifica, para bien o para mal, la modificación del 244 en el decreto 88, que es el que estamos comentando. Del decreto 88, como les decía, quiero comentar solo 2 o 3 cosas y después Felipe va a complementar otras modificaciones. En primer lugar,
es un tema que nos preocupa a nosotros. Nosotros hacemos mucho due diligence de proyectos, hemos estado con mucho trabajo en distintas compras de proyectos y ventas de proyectos. Y uno de esos temas es el tema del fraccionamiento. El fraccionamiento, nosotros distinguimos dos tipos de fraccionamiento, el fraccionamiento ambiental y el fraccionamiento eléctrico. El fraccionamiento ambiental se incorpora en nuestra legislación el año 2010, a la Ley de Bases del Medio Ambiente. ¿Y qué dice? Que se sanciona cuando alguien, a sabiendas, que es un elemento importante que utiliza la ley, es decir, que tiene que haber una intención por parte del desarrollador de no someterse al sistema o de someterse al sistema por una vía menos exigente, es decir, un proyecto que requiere ingresar como estudio y simplemente se ingresa como declaración. O no someterse al sistema, que es no estudio ni declaración. Puede ser una consulta de pertinencia, como decía al principio, una consulta de pertinencia, someterse al sistema. Esto puede ser sancionado por la Superintendencia de Medio Ambiente, previo informe del Servicio de Evaluación Ambiental, y una de las sanciones que ciertamente, porque son sanciones, están dentro de la escala de las más graves, una de las sanciones que ciertamente va a recibir quien comete fraccionamiento ambiental es la paralización del proyecto, porque no tendría la correspondiente resolución de calificación ambiental apropiada, y por lo tanto no se le va a autorizar mientras no obtenga la RCA. Esa es una sanción que puede ser carísima y que me parece a mí que hoy día se ha subestimado un poco su envergadura. Nosotros hemos visto en la oficina casos, esto suele ocurrir con los proyectos que uno llama de infraestructura horizontal, es decir, que se van desarrollando en distintas etapas en el territorio, por ejemplo, con proyectos inmobiliarios, con proyectos solares ocurre, puede ocurrir también con proyectos eólicos, ha ocurrido el caso, ¿no es cierto?, Cabo Leones, ocurrió, se acusó de fraccionamiento, finalmente hubo una buena explicación, porque en ese caso todos los proyectos tenían su RCA, tanto las 3 fases de Cabo Leones como las líneas de transmisión, pero muchas veces ocurre que los proyectos no tienen la adecuada autorización ambiental, y a la superintendencia no necesariamente le importa que sea un solo propietario. Con el decreto supremo 88 se incorporaría plenamente una nueva sanción, un nuevo tipo de fraccionamiento, que es el fraccionamiento eléctrico. ¿En qué consiste esto? Que aquellas centrales que debieran ser de más de 9 megas y se declaran como menores de 9 megas, ya sea porque unen distintos proyectos, ¿no es cierto?, y no se hace la correspondiente aclaración. ¿Qué es lo que considera el decreto supremo, el futuro decreto supremo 88, si es que esta norma se mantiene tal cual, ¿no es cierto?, en el artículo 6, dice, se va a analizar la estructura de propiedad del proyecto en relación a otros cercanos geográficamente. No sabemos, y había algunas de las preguntas que nos hacen llegar, no sabemos, no hay criterios, no hay jurisprudencia de qué se entiende por cercanía geográfica. En el caso del fraccionamiento ambiental tampoco hay mucha jurisprudencia todavía, pero uno asume que los impactos ambientales son una referencia. En este caso no tenemos mayor claridad. Lo que sí dice el borrador de decreto, ¿no es cierto?, es que dice que si esto ocurre, es decir, si hay proyectos que superan los 9 megas y que tienen cercanía geográfica, se analiza la estructura de propiedad del proyecto. Y la estructura de propiedad se analiza en términos de el mismo propietario o personas relacionadas, como las concibe el artículo 100 de la Ley de Mercado de Valores. Entonces, cuando tú tienes eso, el análisis de propiedad y cercanía geográfica, entonces se van a analizar otros elementos, como por ejemplo, tramitación de permisos sectoriales. Obviamente, el fraccionamiento ambiental entra acá como un elemento, o sea, si uno cae en fraccionamiento ambiental, con mayor razón podría caer acá, también se pueden terminar potenciando ambos conceptos. El punto de conexión, la tecnología, no es lo mismo tener proyectos de la misma tecnología que proyectos de distinta tecnología, y entre otros, que obviamente es un poco un bolsillo payaso cuando la legislación usa, o es una expresión en verdad negativa, pero no tiene por qué ser negativa, pero sí implica una cierta vaguedad, es decir, aquí pueden entrar otros elementos a la consideración de la autoridad. Y la sanción es que la Comisión Nacional de Energía no puede declararlo en construcción. En el borrador anterior, que se presentó a la Contraloría y que no fue tomado razón, establecía una consulta a la Comisión Nacional de Energía sobre qué es lo que se entendía por fraccionamiento.
En este caso no hay consulta. Entonces, uno de los temas que motivaron este webinar es alertarle a la gente que desarrolla proyectos, que aquí hay muchísimos, ¿no es cierto? Tenemos una buena cantidad de gente participando en este webinar, es que este tema, por favor, no lo ignoremos ni lo tomemos sin la relevancia que se merece. Muchas veces en las operaciones de compra de proyectos, el que vende quiere vender, el que compra quiere comprar, y lo que ocurre es que se va a avanzar con el desarrollo del proyecto, y es posible que si hay un caso de fraccionamiento, la Comisión Nacional de Energía no lo declare en construcción. Y por el momento en que eso ocurre, puede ser un momento muy caro. Esto es un llamado a ser conservadores, a tomar las precauciones. No hay forma, tal vez, de tener no hay un mecanismo de consulta, y por lo tanto es esperable que los bancos digan, mire, yo le doy el crédito, pero como condición de desembolso, porque generalmente el crédito, el financiamiento viene con el requisito de que el proyecto sea ready to build, ¿no es cierto? Un proyecto está ready to build, se consigue el financiamiento, se declara en construcción, y después la autoridad dice, mire, señor, no se puede declarar en construcción. Ojo, no se puede declarar en construcción como PMGD. Sí puede funcionar como central, pero no va a tener los beneficios de autodespacho, de precio estabilizado, etc. Y el banco, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? El banco va a decir, mire, yo le presto la plata, pero como condición de desembolso, usted me trae la declaración de construcción de la Comisión Nacional de Energía. Ojo ahí, este es un tema relevante, por favor no lo tomemos a la ligera. En segundo lugar, o en tercer lugar, otro tema que nos parece relevante, obviamente, y lo vamos a mirar con calma, ya Patricia explicó algo, y nosotros también queremos mirarlo con calma. ¿Cuál es el mecanismo transitorio? ¿Qué es lo que dice el nuevo reglamento? Dice que los medios de generación de pequeña escala pueden optar al sistema actual, es decir, precio estabilizado o precio nudo a corto plazo, si es que se encuentran operando a la fecha de publicación del decreto 88. Aquí hay un cambio, lo vamos a ver. Antes se hablaba de la dictación, que era el 17 de septiembre del 2019. Era un concepto extraño y nosotros se lo hicimos ver a la autoridad. La normativa siempre parte con la publicación o un tiempo después de la publicación, no con la dictación, porque faltaban trámites, y en este caso, de hecho, faltaba la toma de razón, y de hecho ya pasó, han pasado 7 meses y todavía no se logra publicar. Entonces, aquí hay una primera adecuación. ¿Quiénes se pueden acoger a este periodo transitorio? Los PMGDs y PMGs que están operando a la fecha de la publicación. Vamos a asumir que va a ser luego, asumamos que va a ser en julio. Y el segundo grupo son aquellos que cumplen con los requisitos copulativos, que es lo que señala el artículo 2, letra B, que son, ¿cuáles son? Si es que es un PMGD, tener una ICC, y si no, puede optar alternativamente y obligatoriamente, si es que es un PMG, a entrar al sistema de evaluación de impacto ambiental en forma exitosa. ¿Qué quiere decir esto? Entrar con un estudio o con una declaración. Estudios es poco común, en verdad, pero ocurre si es que hay un valor ambiental del territorio que justifique ingresar por esa causal. Es estudio o declaración, si es que es el caso, o con una consulta de pertinencia solamente, más una declaración en construcción. Entonces, el periodo transitorio son las centrales operando o las que cumplen con estos requisitos. Y aquí hay un gráfico que creo que es bastante ilustrativo, por lo menos me tomó bastante tiempo hacerlo. El esquema inicial, el día 0, era la dictación, como hemos dicho, un concepto extraño, que era en septiembre del 2019. Los requisitos copulativos eran la ICC para los PMGD, el inicio de la tramitación ambiental, y por lo tanto, para cumplir con ese requisito, 7º mes desde la dictación, eso es abril 2020. Y luego, el otro requisito es declaración de construcción al 18º mes desde la dictación, marzo del 2021, y eran 168 meses, entonces eso llegaba hasta septiembre del 2033. El esquema actual corrige el día 0, vamos a asumir que esto se toma a razón rápido y que puede ocurrir en julio del 2020, todos los cálculos de plazos ahora vienen con julio, pero puede ser agosto también, obviamente. Y los requisitos copulativos son la ICC o el inicio de tramitación ambiental, también 7º mes, pero en este caso desde la publicación, no desde la dictación, sino que desde la publicación. Por lo tanto, eso sería febrero del 2021. La declaración de construcción, 18º mes, enero del 2022.
y la duración de este periodo es de 165 meses en vez de 168, hay una pequeña reducción, pero de todas maneras, con las demoras que se ha producido, eso lleva hasta abril del 2034, es decir, hay casi un año de diferencia vía, pero como se corrigen 3 meses menos, entonces en vez de septiembre del 2033 va a ser abril del 2034. Este cuadro nos parece bastante útil para entender una forma además no tan feliz de redacción, pero es lo que ha permitido destrabar todo este tema porque le da garantías y certeza jurídica a los inversionistas. Junto con esto, solamente también es importante entender y estar atento a que hay exigencias adicionales para poder acogerse a todo este nuevo reglamento, sobre todo aquellos que tienen ICC vigentes a la fecha de entrada en vigencia, que si asumimos puede ser julio. Hay que estar atento a este cuadrito, no sé si lo han mirado bien el borrador, quienes son los desarrolladores que están acá. Si asumimos el mismo día cero, es importante considerar que aquellos que tienen ICC ya otorgada a la fecha de publicación, es decir, a agosto del 2020, van a tener 6 meses para tener la ICC, 6 meses para presentar antecedentes, si es que la ICC es reciente, y si es que la ICC es antigua, solo 3 meses. Es decir, si la ICC es reciente, hasta febrero del 2021, y si la ICC es más antigua, hasta noviembre del 2020 para presentar un conjunto de antecedentes que tienen que ver con los títulos del terreno, una declaración jurada del propietario o declaración del Ministerio de Bienes Nacionales, si es que es el caso, y también el requisito del sistema de evaluación de impacto ambiental. Es interesante, incluso aquí se crea una figura nueva que es una declaración jurada de que no requiere CIA ni permisos ambientales si es que es un PMGD no significativo. Y un paso siguiente, entonces, la declaración en construcción, que son 12 meses para las ICC recientes u 8 meses para las de mayor antigüedad. Eso nos lleva a agosto del 2021 o abril del 2021, según sea el caso. Si es que no se cumple con estos plazos, se pierde la ICC. Ojo con esto. No sé si estamos todos mirando en forma con la relevancia que tiene cada una de las normas transitorias. Como es muy dura la sanción, de todas maneras, el decreto propone una especie de recurso de reposición ante la superintendencia para lograr una ICC de 3 meses. Es decir, esos son los plazos, los vamos a mirar con más calma en la presentación de Felipe, pero ese era un tema relevante, obviamente, del Decreto Supremo 88. El último tema que yo quería comentar es el de la fuerza mayor. Esto no tiene que ver con el Decreto 88, pero sí tiene que ver con lo que estamos viviendo. La fuerza mayor es algo extremadamente inusual en el derecho. El artículo 45 dice, se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto que no es posible resistir. Y por lo tanto tiene una serie de requisitos para que se constate la existencia de fuerza mayor. Tiene que ser un hecho imprevisible. Ciertamente uno podría decir que una pandemia es imprevisible, pero no basta con eso. Es necesario además que sea irresistible, que no haya responsabilidad por parte del que tiene que cumplir una obligación. Es decir, que no haya una mora en el cumplimiento de una obligación. Y es súper importante también considerar que el que alega la fuerza mayor tiene que probarla. Entonces, todos aquellos que están presentando una cartita diciendo que por la pandemia piden postergación en los plazos de la ICC, les quiero decir, la mala noticia es que corren un riesgo de que no se les acoja, porque no es automático que porque hay una pandemia que estemos en una situación de fuerza mayor. Tiene que haber una situación en la que a mí no se me permite avanzar con el desarrollo del proyecto y yo tengo que probarla. La superintendencia ha dicho además que, si bien como todos sabemos la ICC la otorga la empresa de distribución, dando la excepcionalidad de la fuerza mayor, se le tiene que solicitar a la superintendencia. Ya hay jurisprudencia en ese sentido, y tiene que ser una presentación hecha en buenos términos. No nos ahorremos plata en eso, tampoco tiene que ser tantas horas de abogado, ni mucho menos, no estamos pasando ningún aviso acá, pero simplemente ayudar un poco a los desarrolladores porque queremos que les vaya bien. La solicitud tiene que ser por días precisos, bien justificados, con documentos y pruebas,
la superintendencia va a copiar y va a pedir informe a la empresa de distribución, y la suspensión, por tanto, de plazos no va a ser automática, requiere una declaración de la superintendencia, y de nuevo, entonces, ojo con esto. Así es que, solamente para terminar mi presentación, vimos la justificación de la reforma al 244, vimos tres conceptos que son relevantes: el fraccionamiento de proyectos, que es necesario tener en cuenta, los plazos y todas las exigencias nuevas que hay que tener en cuenta si nos queremos acoger al periodo transitorio, y por último, lo que se necesita para enfrentar el periodo de pandemia y alegar algún tipo de fuerza mayor para poder obtener alguna prórroga en los plazos de la ICC. Gracias. Ahora va a hacer su presentación Felipe Fruling, abogado de Guerrero Olivos. Vamos a ver. Perfecto. Bueno, hola a todos. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando. Por lo que veía ahí, somos más de 260 participantes en esta presentación. Así que, bueno, muchas gracias por el apoyo y por el interés. Y la idea de mi presentación es ir revisando un poquito cuáles son aquellos cambios que introduciría este Decreto Supremo 88 de ser publicado tal como ingresó a la Contraloría, y que constituyen cambios en relación con el Decreto 244 que existe hoy día y que sigue siendo el día de hoy. Y para partir un poquitito más desde el punto de vista de la regulación, estas son principalmente no las únicas, pero principalmente las normas que regulan a los medios de generación de pequeña escala, que es como lo llama el Decreto Supremo 88, el pequeño medio de generación, el pequeño medio de generación de pequeña escala incluye tanto a los PMGD como a los PMG, y por lo tanto sabemos que están regulados en un comienzo en la Ley General de Servicios Eléctricos, que hoy día están regulados en el Decreto Supremo 244, y que ese Decreto Supremo 244 va a ser reemplazado, es decir, va a dejar de existir este Decreto Supremo 244 y va a ser reemplazado por el Decreto Supremo 88 que ingresó a la Contraloría, y ahí nuevamente insistir en que este decreto está en un trámite de toma de razón, y si bien lo más probable, y entendemos que así va a ser, es que este Decreto Supremo 88 va a ser publicado de la manera en que acaba de ingresar, no podemos asegurarlo, y han existido casos, y había una pregunta ahí dando cuenta que hacían respecto de si es que es factible que pueda volver a ser retirado, y la respuesta es que sí, y han ocurrido casos en donde una determinada regulación ha sido retirada más de una vez de Contraloría, y uno de los casos es el Reglamento de Coordinación y Operación del Sistema Eléctrico Nacional, que se tomó alrededor de 2 años en ser publicado finalmente. No creemos que vaya a ser el caso, creemos que en este caso efectivamente vamos a tener la publicación del decreto tal como ingresó recién a la Contraloría, pero lo hacemos presente. También está el D62, que tiene que ver con las transferencias de potencia, que también aplica, el Reglamento de Coordinación y Operación, que tiene un capítulo sobre conexión y que aplica a los PMGD y los PMG, la norma técnica de conexión de los PMGD en media tensión, que se publicó, que salió en julio del año 2019, y esta norma es súper relevante, y lo que vamos a ver es que este Decreto Supremo 88 recoge y de cierta manera repite una gran cantidad de cambios que ya había introducido esta norma técnica de conexión y operación de PMGD. Tenemos la resolución exenta 641, que tiene que ver con que es la resolución que regula la conexión a líneas de transmisión, y por lo tanto esta norma lo que hace es regular la conexión de los proyectos PMG. Ahí había una pregunta acerca de eso, y claro, a diferencia de los proyectos PMGD, en que el proceso de conexión se lleva a cabo frente a la empresa de distribución, y que esa empresa de distribución otorga un permiso de conexión, que es el famoso ICC, en el caso de los PMG, el proceso de conexión se lleva a cabo frente al coordinador, en un proceso de conexión distinto. Y finalmente tenemos la resolución exenta 659 de la CNE, que es la resolución que regula la declaración en construcción de los proyectos. Y esta resolución viene primero del artículo 72 de la Ley General de Servicios Eléctricos, 71, perdón, guión 17, y
y aplica a todo tipo de proyectos, no solamente a PMG y PMGD. Entonces, yo, dado que estoy tratando de ir haciendo un repaso de los principales puntos, hay algunas cosas que ya fueron comentadas, así que trataré de ser lo más breve posible. En materia de fraccionamiento eléctrico, tal como lo dijo Patricia, como lo dijo Clemente, la normativa actual no hace una precisión acerca de este concepto de fraccionamiento eléctrico, y por lo tanto, la existencia de este fraccionamiento eléctrico la conocemos más bien por jurisprudencia de la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Esa jurisprudencia en el último tiempo ha ido creciendo, y en un comienzo solamente entendíamos que había fraccionamiento eléctrico. El concepto es, tengo un proyecto de gran envergadura que artificialmente ha sido dividido con el objeto de obtener pequeños proyectos que cada uno de ellos pueden acogerse al régimen de PMG o PMGD, de modo de poder optar al precio estabilizado y autodespachar su energía. Ese es el concepto teórico. Y quienes cumplían con este concepto, originalmente se decía, bueno, cada proyecto debía tener una capacidad, excedentes de potencia no mayores a 9 megawatts. Los excedentes de potencia son los que se miden en el punto de conexión del proyecto. Se decía, si es que uno de las instalaciones eléctricas de un proyecto sale de operación por algún tipo de fallo o funcionamiento, eso va a significar que el proyecto, respecto del que yo estoy haciendo el análisis de fraccionamiento, el proyecto de al lado, no va a tener problemas de funcionamiento, es decir, hay una total independencia entre uno y otro proyecto, y que tenían puntos de conexión distintos. Eso fue el comienzo de la jurisprudencia que existía, pero después la SEC fue entregando otros criterios. Por ejemplo, se ha dicho que el hecho de que hayan especistas distintos en distintos proyectos hace o da cuenta de una independencia eléctrica entre cada proyecto. También se ha hablado de la distancia, también se ha hablado de qué tan consistente ha sido la presentación del proyecto que se le ha hecho a la SEC en relación con la presentación que se ha hecho de ese proyecto a otras autoridades como la autoridad ambiental. Cuando yo, por ejemplo, ingresé un proyecto a evaluación ambiental, comenté que era un proyecto de 18 megas o comenté que eran un proyecto de 9 megas. Y por lo tanto la consistencia entre las distintas autoridades es súper relevante. Y así, bueno, los periodos de tiempo en que se ejecutan los proyectos, etc. Y eso es lo que teníamos. Y hoy día, en cambio, tenemos esta nueva norma que, tal como decía Clemente, este segundo borrador de decreto 88 eliminó la posibilidad de hacer una consulta a la CNE para efectos de... eliminó la posibilidad de hacer una consulta a la CNE para efectos de poder consultar si es que el proyecto específico cumple con los criterios para ser independiente o no. Y un tema bien relevante, que también se hizo la pregunta y que Clemente se hizo cargo, el tema de la geografía. Nosotros creemos que eso fue un poquitito a propósito hecho por el Ministerio como una técnica regulatoria, porque por ahí dicen que cuando echa la ley, echa la trampa, y creemos que un poquitito ese fue el objetivo de la autoridad, no decir exactamente cuál es la distancia exacta para poder cumplir con el requisito, porque si decimos 1 kilómetro, por lo tanto entonces todos los proyectos basta con que tengan una distancia de 1 kilómetro y 1 centímetro adicional para cumplir con la norma. Entonces eso hace que de alguna manera haya un mayor resguardo por parte de desarrolladores para no incurrir en conductas de fraccionamiento. Y lo último que comentar es que cuando estamos mirando esta diferencia entre fraccionamiento ambiental y fraccionamiento eléctrico, por regla general, cuando uno habla de fraccionamiento ambiental, está siempre pensando, o por regla general, pensando en proyectos de 3 megawatts, porque normalmente el fraccionamiento ambiental se da cuando un proyecto de mayor envergadura evita ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y dado que solamente los proyectos que sobre 3 megas ingresan al sistema, que tienen sobre 3 megas ingresan al sistema de impacto ambiental, entonces muchas veces un proyecto, o no muchas veces, pero puede darse que un proyecto de mayor envergadura se divida para evitar ese ingreso. En cambio, en el caso de proyectos eléctricos, de fraccionamiento eléctrico, se puede dar en cualquier tamaño de los proyectos, pero puede darse el caso de que tengamos 2 proyectos de 3 megawatts que puede que constituyan un único proyecto,
pero si yo sumo los 3 megawatts de cada proyecto me dan 6 megawatts. Y por lo tanto, aun cuando fueran un único proyecto esos proyectos, lo que ocurre es que igual podrían optar a constituir un PMGD o un PMG, porque el umbral es 9 megawatts. Y por lo tanto, en ese caso, no sería indiferente desde el punto de vista eléctrico que ambos proyectos constituyan un único proyecto. Entonces, donde mayor incidencia tiene el fraccionamiento eléctrico son en los proyectos de mayor capacidad, sobre 6 megas, y típicamente sobre 9 megas, hasta 9 megas, perdón. Y hay algunos cambios en materia de la opción de elegir el régimen de precios, en materia de la mecánica que existe. Tenemos que hoy día que el decreto 244 permite escoger entre vender la energía a costo marginal instantáneo o al régimen de precio estabilizado. En cambio, la nueva norma habla de elegir vender la energía al régimen de marginal instantáneo o al mecanismo de estabilización de precios. Ahí hay una sutileza en la utilización del lenguaje, y en el DS88 se habla en plural, mientras que en el DS244 se habla en singular. ¿Por qué? Porque el precio estabilizado que conocemos hoy es un único precio las 24 horas del día, mientras que los precios estabilizados que conoceremos una vez que se publique este decreto 88 son 6 precios estabilizados, dado que hay 6 bloques horarios, como vamos a ver más adelante. Lo segundo es que para poder comunicar al coordinador, el titular de un proyecto, para comunicar al coordinador cuál de estas opciones de régimen de venta de energía va a usar, va a elegir, debe hacerlo con 6 meses de anticipación a la entrada en operación del proyecto. Ese periodo se reduce hoy día a solo un mes, lo que parece ser positivo porque van a tener más tiempo para enviar la carta. Es un trámite bastante sencillo, pero al menos les da esa tranquilidad de que si es que les queda menos tiempo para entrar en operación, todavía tienen disponible la opción de enviar esa carta. Se mantiene la obligación de que elegido un régimen debas mantenerte al menos por 4 años en ese régimen, y finalmente también aquí hay una reducción, que es que si yo quiero cambiar de régimen, el actual decreto supremo 244 requiere dar aviso con 12 meses de anticipación, mientras que el nuevo decreto 88 habla de solo 6 meses de anticipación. Y entonces aquí estábamos lo que anticipábamos en la lámina anterior, que es que el precio estabilizado, y seré muy breve porque la Pati ya lo hizo súper detalladamente, Clemente también, el precio estabilizado en el actual decreto supremo 244 es el precio de nudo de corto plazo, y por lo tanto lo que hace el decreto 244 es hacer una remisión a la resolución que regula la manera en que se van decretando estos precios de nudo de corto plazo, que es de manera semestral y que son fijados mediante decreto del Ministerio de Energía. Y tal como les decía, este precio estabilizado no tiene bloques horarios, el que existe hoy día. Por el contrario, los nuevos precios estabilizados, en plural, se incorpora este concepto de precios estabilizados, y la fórmula, y esto es súper relevante, la fórmula de cálculo de los precios estabilizados sí está contenida en el propio decreto supremo 88. Tiene 6 bloques horarios, es un cálculo que también se hace de manera semestral, y para su cálculo se utilizan como base los antecedentes que se utilizaron en la simulación y operación que se utilizan para poder calcular el precio nudo de corto plazo, que dice en relación con antecedentes de simulación y operación esperada del sistema eléctrico nacional. Pero la fijación de estos precios de nudo se hace 3 meses después de dictado el decreto de precio de nudo de corto plazo por parte del Ministerio de Energía, y como decía, también de manera semestral. Uno de los cambios importantes introducidos, y este cambio no solamente viene con este decreto supremo 88, sino que tiene un primer antecedente importante en la norma técnica de conexión y operación de PMGD que se dictó en julio del 2019, es que ahora se va a tratar de evitar estas itineraciones innecesarias, sobre todo el formulario 1 y el formulario 2, que eran tiempo perdido para el desarrollo de un proyecto en donde el titular del proyecto debía hacer una consulta a la empresa distribuidora para que la empresa distribuidora entregara información sobre su línea de transmisión, etc. Y obviamente eso
dependía de que la empresa distribuidora contestara a tiempo, y etcétera, y todas esas itineraciones se van a eliminar y se eliminan. ¿Y cómo se reemplaza eso? Con la obligación de que las empresas distribuidoras mantengan disponible información pública sobre sus redes de distribución a todos los interesados. ¿Y qué información pública deben de mantener disponible? Esa información pública está, por eso que lo pongo acá, entre paréntesis, en la norma técnica de conexión de operación. Aquí. La información pública disponible que tienen que tener las empresas de distribución está contenida en la norma técnica de conexión y operación. Y esta información incluye antecedentes técnicos de otros medios de generación que cuenten con solicitudes de conexión anteriores a la solicitud del interesado, y también quienes cuenten con ICC también anteriores a la solicitud del interesado. Y otra cosa que está indicada en el Decreto Supremo 88 y que ya venía también de la norma técnica de conexión y operación es la posibilidad de que la comunicación entre los titulares de proyectos y la empresa de distribución sea convenida, y por ejemplo puede ser perfectamente realizada por medio de mecanismos electrónicos, correos electrónicos por ejemplo. Y ahora, una lámina importante a la que nosotros le hemos denominado requerimientos de materialidad adicional de proyectos. Y decimos requerimiento de materialidad adicional de proyectos para no decir una frase que normalmente se utiliza, que es esto de para evitar la especulación. Porque nosotros que venimos trabajando hace muchos años con desarrolladores sabemos que por regla general hay buenas intenciones, y lo que ocurre es que uno a veces imagina un proyecto y en la práctica ese proyecto no se materializa como uno quisiera. Y por lo tanto, el hecho de que tantos proyectos obtengan ICCs y una gran cantidad de ellos no logren concretarse con su construcción y conexión no necesariamente responde a un evento de especulación, sino que más bien responde a que no siempre se puede llegar a un desarrollo del proyecto como se pensó. Y entonces, ¿en qué consiste esta materialidad adicional que se requiere a los titulares de proyecto? Consiste en que cuando el titular vaya a presentar una solicitud de conexión en la red, va a tener que entregar una serie de antecedentes, tales como el plano que señala los vértices del polígono específico en donde va a desarrollar el proyecto, copia del título de dominio vigente del inmueble en donde se va a desarrollar el proyecto, copia de la inscripción de dominio de ese inmueble. Y esto que viene acá es muy, muy importante, que es un cronograma de la ejecución del proyecto. Y este cronograma exige indicar dos cosas. Una es cuándo va a ese titular del proyecto iniciar la tramitación de permisos ambientales y sectoriales, y cuándo va a obtener la declaración en construcción. Y este cronograma, el que lo confeccione, es decir, el titular del proyecto que se lo va a entregar a la empresa distribuidora cuando presente la solicitud de conexión a la red, tiene que contabilizar los plazos desde que el ICC haya sido aceptado por el titular del proyecto. Hay un plazo de 20 días desde que se comunica la emisión de un ICC para que el titular del proyecto acepte o no ese ICC, lo que comúnmente hoy día conocemos como el formulario 8. Y por lo tanto, ¿qué es lo que nos dicen? Nos dicen que en el cronograma el titular del proyecto va a tener que indicar cuándo específicamente va a iniciar la tramitación ambiental de permisos sectoriales y ambientales, y que ese inicio no va a poder ser más allá de 6 meses contados desde la aceptación de su ICC. Y respecto de la aclaración en construcción, va a tener que indicar cuándo va a obtener esa declaración en construcción a más tardar, y que esa obtención de declaración en construcción no va a poder obtenerse con posterioridad a 9, 12 o 18 meses contados desde la aceptación de la ICC. ¿De qué dependen estos plazos? Dependen de si es que el proyecto es un proyecto que no genera impactos significativos en la red. Entonces va a tener solo 9 meses para obtener la declaración en construcción. Si es que el proyecto, en cambio, es un proyecto que genera impactos significativos en la red, por lo tanto debe ingresar estudios eléctricos para su aprobación por parte de la empresa distribuidora, pero es un proyecto que tiene máximo 3 megawatts, en ese caso va a tener solo 12 meses para obtener la declaración en construcción. Y para todo el resto de los proyectos son 18 meses para obtener la declaración en construcción. Un cuarto elemento que
exige dar cuenta de la materialidad, de la intención verdadera de estar desarrollando un proyecto, es que junto con la presentación de la solicitud de conexión a la red voy a tener que entregar un comprobante del pago del 20% del costo de la elaboración de estudios de conexión. Y el precio de cuánto debo pagar por la elaboración de estudios de conexión es un precio que va a estar disponible y que deben entregar las empresas de distribución. Una normita que es súper relevante, que estaba ya en la norma técnica de conexión y operación y que se vuelve a repetir en el Decreto Supremo 88, es la de prohibición de admitir a trámite una solicitud de conexión que comparta total o parcialmente un polígono de una solicitud de conexión a la red admitida con anterioridad. Esto, de alguna manera, viene a evitar el fraccionamiento de proyectos, porque lo que va a hacer la autoridad es verificar si es que en planos con vértices de polígono ingresados en solicitudes de conexión anteriores, si es que ese polígono coincide en algún punto con el polígono de un nuevo proyecto que se esté presentando, para tenerlo presente. Y finalmente, otro tema que también es una trampita, que no sé si una trampita, pero es una mecánica que utilizaban los desarrolladores, es que muchas veces tenían un proyecto, no tenían lo necesario para hacer una solicitud de conexión a la red, pero la ingresaban solamente con el objeto de sacar un número en la fila con anterioridad, dado que la solicitud de conexión a la red determina en qué posición estoy yo para que la empresa eléctrica me entregue mi ICC. Entonces se ingresaba la solicitud de conexión a la red, no siempre con todos los antecedentes, sabiendo de que después la empresa distribuidora me pediría los antecedentes pendientes para poder complementarlo. Pero me quedaba yo con el número de la fila del día en que ingresé mi solicitud. Ahora la autoridad hizo un cambio y dice, no, si es que tú ingresaste una solicitud de conexión a la red que está incompleta, yo te voy a pedir que la completes, y si es que tú la completas, solo a partir del momento en que tú presentes esa segunda presentación con la solicitud completa, en ese minuto va a quedar fijada la fecha y hora de tu presentación y por lo tanto tu posición en la fila de espera. En materia de ICC hay varios cambios. Lo primero es que tenemos que, en el actual Decreto Supremo 244 hay una norma que establece que, entregada la respuesta a la solicitud de conexión a la red, la empresa distribuidora debe emitir el ICC en un plazo de 4 meses. Esto estamos hablando de aquellos proyectos que tienen impacto significativo. Hay un plazo reducido para los que no generan impacto significativo. Sobre ese punto, importante siempre decir, y esto ha sido materia de controversias en la SEC, es ¿qué pasa si es que la empresa distribuidora se demora más de 4 meses en entregarme el ICC? A pesar de que yo he hecho todo lo que está en mi mano para que esa ICC se entregue en tiempo y forma. La respuesta ahí es que eso no va a perjudicar al titular del proyecto, porque esta es una norma que la carga de cumplirla está en la empresa de distribución, pero en ese proceso de 4 meses sí hay ciertos plazos que son plazos fatales y que son de cargo del titular del proyecto y que sí deben ser cumplidos. Por lo tanto, lo que uno tiene que decir es, en la medida que uno cumpla con los plazos que son de su cargo, entonces no es relevante para efectos de la validez del ICC o del proceso de conexión que la empresa distribuidora se demore más de 4 meses en emitir esa solicitud, ese ICC. Bueno, y esa misma norma cambia en materia del Decreto Supremo 88, porque establece que para aquellos proyectos que producen impacto significativo en la red, el plazo que va a tener la empresa distribuidora va a ser de 5 meses desde emitida la respuesta a la solicitud de conexión a la red. Y establece una cosa adicional, que dice que cuando la conexión sea un alimentador de alto impacto, el plazo va a ser hasta de 7 meses. Por lo tanto, los plazos aquí para obtener un ICC se pueden alargar incluso más. ¿Qué es un alimentador de alto impacto? Algunos criterios se entregan en el Decreto Supremo 88, tales como la longitud y la geografía en que esté ubicado ese alimentador. Otra cosa que cambia es que el ICC, hoy día, como lo conocemos en el Decreto Supremo 244, debe traer el informe de costos, obviamente, y también el borrador del contrato de conexión. El Decreto Supremo 88 establece que, además de estos dos antecedentes, debe también traer el borrador del contrato de obras adicionales, es decir, de aquellas obras que fueron consignadas en el informe de costos del ICC. Y eso me parece que es bueno y que es relevante, porque de alguna manera consolida los precios que se pactaron con la empresa distribuidora
sobre todo considerando lo que ha ocurrido en el último tiempo, que es que a veces la empresa distribuidora emite un informe de costos, pero luego el ICC está a punto de vencer o vence y emite una carta diciendo que en realidad se está haciendo un presupuesto de las obras y que están próximos a firmarse las obras, el contrato de obras adicionales, y que por lo tanto el ICC se mantiene vigente. Y eso genera un poco de ruido, porque teóricamente ese precio debe haber estado consignado en el ICC. Por lo tanto, da cierta tranquilidad el hecho de que ahora deba venir un contrato de obras adicionales en donde se consignen esos precios y se pueda consolidar esa situación. Lo otro que cambia es que el Decreto Supremo 244, al establecer cuál es la vigencia del permiso de conexión del ICC, distingue entre tecnologías. Cuando estamos frente a tecnologías solares y eólicas, tenemos que la vigencia del ICC dura 9 meses y se puede extender por un periodo de 9 meses adicionales cumpliéndose ciertos requisitos, y cualquier otra tecnología, el periodo es de 9 meses y extensible por 18 meses adicionales. El paso de vigencia del ICC del Decreto Supremo 88 no distingue entre tecnologías, y lo que sí es que contempla plazos distintos dependiendo de si el proyecto genera o no genera un impacto significativo en la red de distribución, y de si es que el proyecto tiene más de 3 megawatts o menos de 3 megawatts. Si es que el proyecto no genera un impacto significativo en la red de distribución, el ICC va a durar 9 meses, punto, y no hay extensión. Si es que el proyecto genera impacto significativo y es igual o menor a 3 megawatts de potencia, de excedentes de potencia, el ICC dura 12 meses, y si es que es superior a 3 megawatts, el ICC dura 18 meses. Otra cosa que cambia es que el Decreto Supremo 244 dice, ok, pero si es que yo tengo un ICC que si yo estoy ejecutando obras adicionales y esas obras adicionales no han terminado, pero va a vencer mi plazo de vigencia del ICC, se entenderá que ese ICC sigue vigente durante toda la ejecución de esas obras adicionales. El nuevo Decreto Supremo 88 no tiene una norma similar y no establece un efecto específico para el ICC con relación a la ejecución de obras adicionales. Pero lo que sí establece es que mientras el proyecto se encuentre declarado en construcción, el ICC también se va a mantener vigente, cosa que no existía en el Decreto Supremo 244, en que la declaración en construcción no jugaba un rol en la vigencia del ICC. Y finalmente, una cosa bien importante es que se establece una causal de pérdida del ICC, que es que se pierda sea revocada la declaración en construcción del PMGD. Así que eso es algo que hay que tener presente. Entonces, haciendo un pequeño ejemplo, supongamos tenemos un proyecto solar con impacto significativo en la red, con 2,99 megawatts de potencia. Lo que vamos a tener es que tenemos una respuesta a la solicitud de conexión, tenemos 4 meses para que se emita el ICC, y luego vamos a tener 9 meses extensible por 9 meses más para la vigencia del ICC. Teóricamente aquí debería ocurrir la conexión, pero puede pasar que el proyecto requiera de obras adicionales, como muchos lo requieren, y en ese caso, mientras las obras adicionales estén en ejecución, yo voy a mantener mi ICC y me voy a poder conectar una vez concluidas estas obras adicionales, aun cuando ello ocurra, con posterioridad a los 9 más 9 meses de vigencia del ICC. En el nuevo Decreto Supremo 88 lo que veíamos es que tenemos dos cosas. Una es que para proyectos de hasta 3 megas, el plazo de vigencia del ICC es con impacto significativo, el plazo de vigencia del ICC es de 12 meses. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una respuesta a la solicitud de conexión. Vamos a tener, por regla general, salvo que estemos conectados a un alimentador de alto impacto, 5 meses para que se nos entregue el ICC. Vamos a tener 20 días para aceptar ese ICC, y a partir de la aceptación del ICC empiezo a contar el resto de los plazos. ¿Y qué es lo que tengo? Tengo 12 meses de vigencia del ICC, tengo que a partir del mes, que a más tardar el mes 6 debo iniciar la tramitación de permisos, y que a más tardar en el mes 12 debo ser declarado en construcción. Y que mientras esté declarado en construcción, y por lo tanto yo me podría conectar acá, si es que la declaración en construcción se produjo un poco antes, o puede ser de que yo todavía no me haya conectado y no haya hecho las pruebas de puesta en servicio, pero mientras el proyecto esté declarado en construcción, yo voy a tener un ICC vigente y por lo tanto me voy a poder conectar. Algunos misceláneos a destacar son que lo primero es, y esto es bien relevante, que es que el Decreto Supremo 244
y la resolución exenta, la 659 de la CNE, no exigen como requisitos para la declaración en construcción dar cuenta del pago de horas adicionales. En cambio, el Decreto Supremo 88 sí lo exige, y eso es un tema súper importante tener presente. O sea, ustedes cuando quieran solicitar la declaración en construcción van a tener que entregar lo mismo que se entregaba antes, es decir, la RCA, si es que hay RCA, el ICC, el IFC, los comprobantes de solicitud de los equipos mayores y acreditar el pago de obras adicionales. Eso es muy importante. Lo segundo es que hay una expresa alusión a que de haber congestiones en el sistema de transmisión que se vayan a producir por el PMGD que está en evaluación, es a ese PMGD al que le van a limitar las inyecciones para evitar esa congestión en el sistema de transmisión. Otra cosa es que se mantiene el hecho de que las controversias sean presentadas a la SEC, pero en el Decreto Supremo 244 las controversias se presentan dentro de un mes de producidas, y aquí se acorta el plazo. Hay solo 20 días para presentar la controversia de producida. Una cosa interesante que incorpora la norma técnica de conexión y operación, y por eso que ahí en nuestro webinar hablábamos de otras normativas que se han dictado en el último tiempo que tienen importancia en materia de este tipo de proyectos, es el hecho de que uno puede solicitar una reevaluación de los estudios sistémicos y de costos de conexión si es que los ICC que se obtuvieron con anterioridad al proyecto que se está evaluando se vencen o desisten. ¿Y por qué eso puede ser relevante? Porque eso puede, por ejemplo, permitirles a ustedes actualizar los informes de costo de sus proyectos de manera de reducir los precios de conexión. Y también en el mismo sentido, la norma técnica de conexión y operación establece algo que es bien importante y que yo creo que ya algunos desarrolladores están utilizando, que es la posibilidad de hacer puestas de servicio por etapas. Porque uno siempre se pregunta, bueno, uno siempre dice, si es que hay obras adicionales, mi ICC va a estar vigente porque se están ejecutando obras adicionales. Pero, ¿qué pasa si es que las obras adicionales terminaron de ejecutarse, pero yo no he terminado de construir mi planta? Bueno, aquí tenemos una posibilidad, me parece súper interesante, de hacer puestas de servicio en etapas, y por lo tanto, si es que yo soy capaz de tener una parte de la planta construida y conectar la producción de energía de esa parte de la planta, yo podría pedirle a la empresa distribuidora iniciar una puesta en servicio respecto de esa porción de la planta que está construida, de manera de evitar el riesgo que, por no tener el proyecto completamente construido al momento en que se terminaron las obras adicionales, algún tercero pudiera decir de que se me cayó el proyecto porque se venció el ICC. Entonces, algo que ya todos comentaron es cuáles son los requisitos para optar al régimen actual de precios estabilizados, y los requisitos son los siguientes. Por una parte, tenemos... Hay que distinguir Felipe, sí, Felipe, ¿sí? estamos súper pasados en la hora. Ya. Así que nada, excelente presentación, pero estoy preocupado por la gente. Dijimos que vamos a terminar un cuarto para las 2 y son las 2. Y dado que esta lámina la vimos, dejémoslo hasta acá. Patricia, 5 minutos para responder algo y después yo y cerramos, si les parece. Perfecto. Algo así, cualquier Sí, pregunta. sí. A ver, de las preguntas que se han enviado, solamente decir que se van a contestar principalmente por correo, porque la idea era hacer un poco un panel, pero nos hemos pasado de tiempo. Yo creo que la que más... A ver... He contestado varias durante el grupo. Me han salido de dónde venían las estadísticas, he puesto que iban de energía abierta, han salido un par de comentarios sobre los informes técnicos de la CNE, sobre por qué está bajando, por ejemplo, la demanda o por qué está bajando el precio en Polpaico. Lo ideal es revisar bien y en detalle el informe técnico definitivo de la CNE, pero lo que iba a decir es que obviamente lo que tenemos que ver es que tenemos una situación país donde, bueno, primero hemos tenido el estallido social, luego hemos tenido una pandemia a nivel global, entonces que eso ha afectado también la demanda de electricidad, y son temas que hay que considerar en las futuras proyecciones. Ahora, si esto se va digamos, a volver a niveles normales una vez termine la pandemia o no,
es parte de lo que tenemos que asumir y analizar en los informes técnicos. Solo eso por mi parte. Vale, solo un par de preguntas rápidas para terminar. Se ha preguntado harto sobre la inconstitucionalidad o ilegalidad de este artículo 6 que establece el fraccionamiento. A mí me parece que si el decreto se toma de razón, obviamente va a tener una presunción de legalidad. En segundo lugar, uno podría de todas maneras presentar algún tipo de recurso, por ejemplo, imaginemos un recurso de protección, pero habría que alegar alguna discriminación arbitraria. A mí me parece que el tema no es claro. Recordemos que el sistema de PMGD y PMG tienen ciertos beneficios, lo hemos comentado bastante, y por lo tanto es razonable que el legislador establezca exigencias adicionales para quienes quieren gozar de esos beneficios. No tiene sentido que un proyecto de más de 9 megas por la vía de hacer algún tipo de subdivisión artificial termine gozando de ciertos beneficios. Así es que uno podría plantear algún tipo de ilegalidad, pero me parece que no es evidente, no es fácil. Otra pregunta que hace Rodrigo Quesada me parece interesante es si es que esto de que no haya consulta, y efectivamente nosotros compartimos con la preocupación respecto al fraccionamiento en que la consulta es bastante tardía. Uno podría hacer una consulta al superintendente, eventualmente el superintendente podría responderla, uno podría acogerse al principio de legitimidad de vía, ¿no es cierto?, de confianza de vía, que es un principio del derecho administrativo, pero en que la administración uno espera un tratamiento homogéneo y coherente entre las distintas instituciones, pero la verdad es que la Comisión Nacional de Energía es la competente y podría en cualquier momento desautorizar a la superintendencia si es que concluye algo distinto. Es decir, esa consulta a la superintendencia, en el caso que la respondan, no necesariamente debiera ser vinculante. Bien, eso. Ahí solamente un complemento de que en el caso de que le hicieran en la Superintendencia de Electricidad y Combustible, el DS88 establece expresamente la facultad que tiene la SEC de pedir informe a otros organismos. Y lo que hemos visto en el pasado es que cuando se han hecho este tipo de consultas, la SEC le ha consultado a la CNE. Por lo tanto, me parece que es probable que si eso ocurre, si uno decide ir a la SEC, muy probablemente la SEC va a consultar a la CNE su opinión. Eso. Le agradecemos a todos su participación. Hemos tenido más de 250 personas en todo el tiempo. Muchos nos han pedido las presentaciones. Por favor, los que las necesiten, las piden por correo. No somos tan partidarios de entregarlas. Muchas veces hemos sufrido alguna alteración de los derechos de propiedad intelectual a las cosas que se distribuyen. Así que, pero si alguien lo pide, lo podríamos entregar. Muchas gracias a todos y que les vaya muy bien y cuídense. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Que estén muy bien. Gracias a todos.